Dios te bendiga. Soy el pastor Ricardo Salomón. Vivimos en tiempos proféticos. Impresionantemente, la Biblia, la palabra de Dios, se ha hecho realidad en todos los tiempos. Y en nuestro tiempo no es la excepción. Te invito a que seas parte de este canal profético y de estas enseñanzas proféticas de la palabra de Dios. Temas muy interesantes. No te vayas, quédate con nosotros. Vivimos en tiempos proféticos. Como te comenté hace un momento, la palabra de Dios se ha cumplido en todos los tiempos. Y en nuestro tiempo no es de excepción. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Esta peste denominada coronavirus o COVID-19 no es casualidad. Lo que está sucediendo en el mundo entero, el caos mundial, la hambruna que está abrazando a muchas naciones de la tierra, los rumores de guerras, las guerras, el mundo pseudo-cristiano, o dicho de otra manera, el falso cristianismo, la apostasía que está en el mundo entero, los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, la tierra gimiendo con los volcanes, haciendo erupción, los terremotos, los desastres naturales. Todo esto no es casualidad. El nuevo orden mundial, que hay una preparación de ello en este preciso momento, que será el gobierno del anticristo, no es casualidad. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Todo está dicho en la misma Biblia. Nuestro Dios nos ha advertido desde la antigüedad todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando y todo lo que va a acontecer y lo que va a pasar en un futuro no muy lejano. Próximamente hay algo inminente que viene a la tierra y esto es el arrebatamiento de la iglesia. Las señales ya están cumplidas. Ya solamente la iglesia esperamos el arrebatamiento para irnos con el Señor y se cumpla en nosotros lo que dice la Escritura, el ser arrebatados y el encontrar a nuestro Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Y todo lo que pasa en el mundo entero, te repito esto, no es ninguna casualidad. Es la profecía de la palabra de Dios cumpliéndose. Y en este estudio, en esta serie profética, aprenderemos acerca de profecías muy interesantes. Profecías que se le dieron al profeta Daniel miles de años atrás, que unas de ellas se han cumplido, otras de ellas están cumpliéndose en este momento y otras se van a cumplir en un futuro no muy lejano. Aprenderemos de las grandes profecías que fueron dadas a los grandes hombres de Dios. Y aprenderemos de la profecía del Apocalipsis. Así es que yo quiero empezar esta serie profética con este tema principal, como introducción a esta serie que lo he llamado la profecía. Veamos nuestro texto principal, por favor. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La Biblia al día dice estas palabras de nuestro texto principal. Dice, bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de los acontecimientos se aproxima. Vamos a aprender rápidamente acerca de profecía. Y la palabra profecía, el diccionario nos dice que es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. También nos dice que es una acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Ahora, pon atención a esto porque la Biblia, la palabra de Dios está llena de profecías.
Muchas de ellas se han cumplido ya y al pie de la letra. Otras de ellas están cumpliéndose en este preciso momento y de la misma manera al pie de la letra, y otras de ellas se van a cumplir en un futuro no muy lejano, y te repito esto, también al pie de la letra. Así es que vamos a empezar este estudio y vamos a ver todo lo que está pasando en el mundo y que nos apunta a que muchas profecías están por cumplirse en nuestra generación. Y escucha esto, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar muy atentos a las profecías bíblicas y debemos de darle el valor a las profecías bíblicas que éstas tienen, un valor muy grande y un valor muy especial. Es decir, la iglesia, cada cristiano, debe de estar dispuesto a aprender acerca de profecía, estudiando la palabra de Dios y dándole atención a enseñanzas como estas, de las que vamos a estar aprendiendo en este canal, en esta serie profética, donde aprenderemos temas muy importantes acerca de profecías que se han cumplido, te repito, que se están cumpliendo y que se van a cumplir en este tiempo del fin. Veamos dos escrituras de la palabra de Dios, por favor. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. No menospreciéis las profecías. Ahora pon atención a estas palabras que Dios nos está diciendo aquí. En el libro de Proverbios, otra traducción dice de esta manera: sin profecía el pueblo se desboca. Esta palabra desbocar hace referencia a estropear o también a desenfreno. Es decir, Dios nos está diciendo que sin profecía el pueblo de Dios, el cristiano, puede perderse, puede estropearse o puede desenfrenarse. En otras palabras, puede tomar un camino equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía y lo sobrenatural produce en la iglesia un temor santo de Dios. Produce en los cristianos un temor santo, el cual nos hace apartarnos, escucha, del mal y seguir la santidad y el camino de Dios. Escúchame, el camino de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice: no menosprecies las profecías. Es decir, tenemos que darle el valor que tienen las profecías. Y si tú me estás escuchando y no eres parte de la iglesia, no eres parte del pueblo de Dios, no eres cristiano, esto también es para ti. Tú también tienes que darle atención a la profecía, porque eso te revelará la verdad. Y la misma escritura dice que la verdad te hará libre. Veamos una escritura más de la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios. Esta es la historia de un matrimonio, una pareja llamados Ananías y Zafira. La Biblia nos habla que ellos hicieron una promesa para la iglesia delante de los apóstoles y delante de la congregación. Iban a vender una heredad y traerían el precio de esta a los pies de los apóstoles para la obra de Dios. La Biblia nos cuenta cómo cuando ellos vendieron esta propiedad, dice que sacaron una parte del dinero y solo presentaron una parte a los pies de los apóstoles, de esa manera violando la promesa que ellos habían hecho. Dice la escritura que primeramente llegó el esposo Ananías, y el apóstol Pedro, que era el pastor de la iglesia donde ellos acudían, dice que por revelación del Espíritu Santo, él ya sabía lo que había pasado y puso a prueba a este hombre Ananías y le dijo: ¿vendiste en tanto la heredad? Este hombre dijo: sí, en tanto la vendí, mintiendo así en lo que realmente lo había vendido. Y cuando este hombre hizo eso, el apóstol Pedro, que era el pastor de esa iglesia, le dijo estas palabras: no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y en ese momento este hombre cayó muerto y expiró. Dice la Biblia que los jóvenes lo sacaron para sepultarlo. Pasando un lapso de tiempo, la Biblia nos cuenta cómo llegó su esposa, Zafira. Y dice que cuando llegó delante también del apóstol Pedro, el apóstol Pedro le pregunta a ella la misma pregunta que le hizo a su esposo Ananías. Y ella contestó de la misma manera, mintiendo también al apóstol Pedro
y de esa manera mintiendo a Dios y mintiendo al Espíritu Santo. En ese momento la Biblia nos cuenta cómo esta mujer cayó muerta, fulminada, y los jóvenes también la sacaron y la sepultaron junto con su marido, que había muerto horas antes. La Escritura nos habla de esto sobrenatural. Y cuando esto sobrenatural sucedió en la iglesia, y muchos fueron testigos de ello, en vista y en oído, escucha, cuando ellos vieron y otros escucharon acerca de esto, dice la misma palabra de Dios que vino un temor a la iglesia, vino un temor a la congregación. Míralo en la palabra de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es lo que produce lo sobrenatural en nuestras vidas, por lo que vemos, ¿verdad? Y también por lo que escuchamos. Por eso nuestro Dios nos habla acerca de profecía y nos insta a aprender de ello. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica la podemos ver cumplirse en el mundo entero. Ya se ha cumplido mucha de ella, te repito. Otra se está cumpliendo en este preciso momento. Podemos ver cómo se cumple la profecía. Y esto crea en la iglesia, crea en el cristiano un temor santo de Dios para apartarnos del mal y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también seguir el camino que nuestro Dios quiere que caminemos. Ese camino estrecho, que pocos son los que los caminan, pero que nos lleva a la vida eterna. Escucha, la profecía es tan importante que nuestro Dios, desde la antigüedad en tiempos pasados, siempre habló a través de profecías a su pueblo con los grandes profetas que levantó en el Antiguo Testamento. Y en la gracia, en nuestro tiempo, que es el tiempo del Nuevo Testamento, de la misma manera, Dios nos habla a través de profecía. Y hasta el Apocalipsis, Dios le habla a la iglesia de Cristo, le habla a cada uno de nosotros con profecía y a través de profecía. A través de predicciones y hechos futuros que están cumpliéndose unos de ellos y los hechos futuros que están a punto de cumplirse en poco tiempo. Y a la vez, Dios nos enseña también cómo vamos a adquirir el conocimiento profético y también nos estimula a obtenerlo. Dios nos habla y nos dice que es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos da este precioso y este glorioso consejo acerca de esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás es el Dios de la confusión. Dios nos habla y nos dice que es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos da este precioso y este glorioso consejo acerca de esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás es el Dios de la confusión. Y Dios sabe que Satanás tiene también ministros que son llamados ministros de justicia, autodenominados ellos mismos como ministros de justicia, pero la realidad lo que son ministros de Satanás. Lo que esto quiere decir es que son ministros de confusión. Por eso, cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios, cada persona incluso que quiere conocer la verdad y que quiere conocer la profecía, debe de ver la profecía a la luz de la palabra de Dios. Y de eso vamos a aprender en este preciso momento. Esto es muy importante, el escudriñar y conocer la profecía a la luz de la palabra de nuestro Dios. Incluso nuestro mismo texto que leímos hace un momento, que escuchamos hace un momento, nos dice estas palabras: bendito el que lee esta profecía. ¿En dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y dice, benditos los que la oyen. Dice, benditos los que la oyen y le hacen caso. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La otra traducción, la Biblia al día, dice, porque el tiempo de los acontecimientos está cerca. Porque la misma palabra de Dios nos habla de profecías a la luz
de la palabra de Dios. Veamos estas dos escrituras. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo, y más en esta generación en la cual tú y yo vivimos, que es la última generación antes de que Cristo venga por la iglesia, está llena de falsos profetas, de falsos pastores, incluso de falsos cristos que están engañando a mucha gente, y muchos están cayendo en doctrinas de error y se cumplen ellos la palabra de Dios que Él nos da en Oseas 4:6. Por falta de conocimiento, ¿de qué? Conocimiento de la Biblia, conocimiento de las Escrituras, mucho pueblo de Dios está siendo destruido. Por eso Dios mismo a través de su palabra nos insta a nosotros a poner atención a la profecía a la luz de la palabra de Dios. Y nos dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía a la luz de la palabra de Dios es la profecía más segura. Y en el libro de Juan, nuestro Dios nos dice, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es un mensaje de Dios. No, dice el Señor, sino que ustedes escudriñen primero. Pónganlo a prueba primero, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, a través de corroborar la profecía a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos pastores en todo el mundo. Mira conmigo esta escritura de la palabra de Dios. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ahora pon atención a esto. Esto es muy interesante. Para no ser engañados por estos falsos profetas y estos falsos pastores y estos falsos maestros que están en todo el mundo engañando a muchos, para no ser engañados tú y yo, es muy importante que tú y yo veamos la profecía a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante que tú y yo concordemos las enseñanzas que se nos dan o las enseñanzas que escuchamos, incluso en las redes sociales, incluso en internet como estos canales, de YouTube que hay. Amén, incluso en este canal también, ¿por qué no? Tú tienes que corroborar las enseñanzas que sean a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, que tengan base y estén fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso yo te leo la Biblia y te leo escrituras donde habla y afirma de las enseñanzas que yo te doy para que tú veas que todo está fundamentado en la palabra y que todo tiene base en la escritura de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos habla también que el apóstol Pablo y Silas llegaron a un lugar llamado Berea. Dice que en ese lugar ellos entraron a una sinagoga de los judíos. Y cuando ellos entraron ahí, el apóstol Pablo estaba hablándoles la palabra de Dios. Les estaba enseñando, pero estos judíos en esta sinagoga no se conformaron, tú sabes, y dijeron amén, gloria a Dios, aleluya, por lo que estaban escuchando. No hicieron eso solamente, sino que dice la misma palabra de Dios, que ellos tenían la escritura frente a ellos. Y ellos estaban corroborando lo que decía el apóstol Pablo, que estuviera fundamentado en la palabra de Dios y que tuviera una base en las escrituras. Escucha, ellos estudiaban la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice esta historia, que ellos escudriñaban las escrituras, incluso lo hicieron en ese momento para ver si el apóstol Pablo o incluso Silas realmente les estaban enseñando bien, con base bíblica y con fundamento en la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. ¿Hay profecía?
Por supuesto que sí la hay. Y mucha de esta profecía se ha cumplido ya, incluso a lo largo de estos estudios proféticos, de esta serie profética. A lo largo de ella vamos a aprender de temas proféticos, de profecía que ya se cumplió. Y vamos a ver en la historia cómo se ha cumplido la profecía. Escucha, ¿hay profecía? Por supuesto que sí. Mucha de ellas se está cumpliendo en este momento. Vamos a verlo también en la Biblia y vamos a estudiar acerca de ello en la palabra de Dios. Cómo la profecía se está cumpliendo en este tiempo. Y vamos también a aprender acerca de profecía que se va a cumplir en un tiempo futuro no muy lejano. Porque Dios, a través de su palabra, nos da profecía para el tiempo pasado que se ha cumplido, para este tiempo y para todos los tiempos. Y todo lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para no equivocarnos. Mira conmigo esta escritura de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Otra traducción dice estas palabras: para que no tropiece. En otras palabras, para que no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que este precioso libro de la palabra de Dios, la Biblia misma, ese precioso y glorioso libro que ha costado sangre, escucha, principalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de muchos hombres que han dado sus vidas para que nosotros tengamos una Biblia. En ese precioso libro, escucha, Dios nos dice que allí tenemos la palabra profética más segura. Y nos insta a estar atentos a ella. Es decir, aprender de ella e incluso de profecía. Pero todo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Quiero finalizar esta introducción a la serie profética en este canal, hablándote acerca de profecías para el tiempo del fin. Veamos una vez más nuestro texto principal. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La Biblia al día dice estas palabras de nuestro texto principal. Dice: bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de los acontecimientos se aproxima. Ahora, pon atención a esto en este preciso momento. Estas palabras que Dios nos está hablando aquí. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Y escucha esto: porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. El tiempo de los acontecimientos que están por cumplirse, del tiempo del fin. El tiempo de los acontecimientos que están por cumplirse una vez que la iglesia sea arrebatada. Escucha, este precioso libro de la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Y Dios dice: bendito eres si tú lees esta profecía. Y bendito eres si tú escuchas esta profecía. Dice: y le haces caso. En otras palabras, pones atención a ella. Y en otras palabras, amén, tienes un temor santo de Dios, porque sabes que todas estas cosas se van a cumplir. Y escúchame en este preciso momento. Una ocasión, yo hablé acerca de un mensaje en la nación de Ecuador, en la ciudad de Cuenca, donde tuve el precioso privilegio de pastorear por 6 años a una preciosa gente. En uno de esos cultos o servicios allí, yo prediqué acerca del día de la prueba. Y hablé con base bíblica y con fundamento bíblico de cómo Dios va a guardar a la iglesia del día de la prueba. En otras palabras, de la gran tribulación. Hablé acerca de cómo Dios nos va a sacar de esta tierra antes de que la ira de Dios sea derramada. Y todo lo hice con base bíblica y con fundamento en la palabra de Dios. Y quiero decirte, a ti que me estás escuchando, quiero hablar a tu corazón. Es importante que tú estés bien delante de Dios. Y es importante que tú tengas a Cristo en tu corazón y seas salvo y camines una vida en santidad.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Así lo dice la Escritura. Y es importante que pongas atención también a las profecías de la palabra de Dios. Y una de estas cosas importantes es que pongas atención a esta serie profética que estamos presentando y que estaremos dando en el transcurso de estos días futuros, de estos días, semanas posteriores, donde hablaremos temas muy interesantes, ilustrados y también fundamentados en la palabra de Dios. En esta serie vamos a estar hablando de las señales del arrebatamiento. Vamos a estar hablando de las señales del tiempo del fin. Vamos a estar hablando también acerca del tiempo de los gentiles, que somos nosotros, los no judíos. Vamos a estar aprendiendo y hablando acerca del arrebatamiento. Vamos a hablar y aprender también acerca de la tribulación y la gran tribulación. Y vamos a aprender acerca del anticristo, la nacionalidad del anticristo, de dónde viene el anticristo, las características del anticristo y qué es lo que hará el anticristo en esta tierra. Aprenderemos también acerca del tercer templo que será construido en Jerusalén muy pronto, acerca de los 7 años de paz. Escucha que el anticristo firmará con las naciones de la tierra. Aprenderemos acerca de la marca de la bestia. Aprenderemos acerca de las 4 bestias que vio Daniel saliendo del mar. Aprenderemos acerca de la estatua de Nabucodonosor. Y aprenderemos también acerca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y también aprenderemos acerca del falso profeta. Amén. Que nos habla también Apocalipsis. Igualmente con los 144,000, los 2 testigos. Igualmente también como los 21 juicios del Apocalipsis. Vamos a aprender temas muy interesantes de la palabra de Dios. Del milenio, donde Satanás será atado por esos 1000 años y donde el Señor Jesucristo reinará por esos 1000 años en la tierra, en Jerusalén, y se cumplirá la escritura que le será dado el trono de David por esos 1000 años. Aprenderemos de temas muy profundos y muy interesantes de la profecía bíblica de nuestro tiempo y también del tiempo del fin. Y la iglesia, cada cristiano que amas a Dios, cada persona que crees en Dios y crees en la Biblia y que quieres hacer la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios, tú tienes que poner atención a la profecía. Por eso estoy dando esta introducción en este primer tema, la profecía y la importancia de la profecía a la luz de la palabra de nuestro Dios. Todos los acontecimientos que están por suceder, tú y yo debemos poner atención a ello. Y ya están profetizados en la palabra de Dios. Y en esta serie profética aprenderemos de todos ellos. Veamos estas 2 escrituras. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Escucha esto. Escucha lo que nos dice Dios aquí. Se cumplieron las cosas primeras. Las primeras profecías, todas se han cumplido. Y es como que Dios nos está diciendo, también se van a cumplir las que vienen. Y debes conocer qué es lo que viene. Y debes entender qué es lo que viene. Por eso necesitamos darle atención a la profecía. Escucha, por eso debemos darle atención a la palabra profética más segura, que es la profecía a la luz de la palabra de Dios. Mi siguiente tema será un tema muy interesante y empezaremos a adentrarnos ya en los temas, en los símbolos, en las profecías antiguas, las profecías para este tiempo, para el tiempo futuro, y empezaremos a adentrarnos, escucha, como el profeta Daniel dijo, en las cosas difíciles, pero todo a la luz de la palabra de Dios y todo con revelación del Espíritu Santo. Así es que no te pierdas esta serie profética. Inscríbete a nuestro canal y que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Ricardo Salomón. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Momento, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Dale clic en suscribir
y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Síguenos también en nuestra red de Instagram y también búscanos en nuestra página web. Tenemos también un correo electrónico disponible que está apareciendo en este momento. Para cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirnos por ahí. De la misma manera, está apareciendo un número de teléfono en el cual podrás contactarme directamente a mi persona, el pastor Ricardo Salomón. Aprendamos juntos de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la profecía de estos tiempos y de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.